La coronación inesperada. El día en que Guillermo fue proclamado rey, y el gesto de Camila paralizó al mundo. El mundo no estaba preparado. Las cámaras transmitían en directo. Millones de espectadores seguían lo que parecía ser otro acto protocolario de la monarquía británica, una institución experta en la coreografía del poder. Sin embargo, lo que ocurrió aquella mañana rompió siglos de tradición en cuestión de minutos. Prince William fue proclamado rey sin previo aviso, sin comunicado previo, sin discurso de despedida de su padre. El entonces monarca reinante, Charles III, y en primera fila, captada por un zoom implacable, el rostro desencajado de Camilla se convirtió en la imagen del día. Pálida, rígida, con los labios entreabiertos y la mirada fija en el vacío. Un gesto que para muchos simbolizó traición, para otros, sorpresa, y para algunos más, el colapso silencioso de un equilibrio interno que llevaba meses resquebrajándose. Una ceremonia que rompió el guión. Eran exactamente las 11 de la mañana, cuando las cadenas nacionales interrumpieron su programación habitual. No hubo preludio solemne ni comunicado del palacio. La imagen mostró a Guillermo, revestido con atuendo ceremonial completo, avanzando con una serenidad que rozaba lo inevitable. No apareció Carlos. No hubo mensaje grabado. No hubo transición progresiva. Solo un acto directo. El arzobispo de Canterbury pronunciando la fórmula que declaraba la ascensión de un nuevo soberano. En el salón, el silencio fue denso. Los dignatarios intercambiaban miradas apresuradas. Detrás de Guillermo, Catherine, Princess of Wales, mantenía una compostura firme, aunque la tensión en su expresión no pasó desapercibida para los observadores más atentos. Pero fue el rostro de Camila lo que incendió las redes sociales. La imagen. Sus manos aferradas al asiento, la piel sin color, la incredulidad evidente, se viralizó en segundos. ¿Por qué no estaba Carlos? ¿Había abdicado en secreto? ¿Se trataba de una incapacidad médica repentina? ¿O de una maniobra calculada? Rumores, teorías y una transición sin precedentes. Las especulaciones no tardaron en estallar. Algunos analistas sugirieron problemas de salud graves del rey Carlos III. Otros hablaron de divisiones internas en el palacio. Se evocaron precedentes históricos, desde abdicaciones forzadas hasta crisis constitucionales. Sin embargo, esta transición tenía un matiz distinto. Se ejecutó en vivo, sin escudo mediático previo, con la reina consorte aparentemente al margen de lo que estaba ocurriendo. Expertos en derecho constitucional británico comenzaron a mencionar cláusulas poco conocidas que permitirían una transferencia urgente de poderes bajo circunstancias excepcionales. Disposiciones enterradas en el entramado legal de la corona, raramente invocadas pero técnicamente vigentes. La pregunta era inevitable. ¿Fue una reacción improvisada o el desenlace de un plan cuidadosamente diseñado? El pacto en la sombra. Fuentes cercanas al entorno real, según filtraciones posteriores a determinados medios, apuntaron a reuniones discretas celebradas meses antes en Sandringham. Encuentros privados entre Carlos y su hijo mayor, alejados del ceremonial habitual. Allí, según estas versiones, el monarca habría confesado no solo el deterioro de su salud física, sino el peso emocional de un reinado marcado por tensiones familiares, escándalos públicos y una institución sometida a un escrutinio constante. Carlos no habría pedido compasión, sino colaboración. La monarquía, temía, no resistiría otra crisis prolongada. La solución, aunque drástica, debía ser inmediata, silenciosa y controlada. En ese contexto surgió la posibilidad de activar disposiciones legales extraordinarias para permitir que Guillermo asumiera funciones soberanas sin un proceso tradicional de abdicación pública. La gran ausente en las decisiones, pero lo que más controversia generó fue la presunta exclusión de Camila de estas deliberaciones. Según fuentes internas, no habría sido informada de la magnitud del plan hasta que ya era irreversible. Allegados al círculo real, sostienen que Carlos había comenzado a desconfiar del creciente entramado de influencias de su esposa dentro del palacio. No se trataría de una ruptura personal, sino estratégica. Temía que cualquier resistencia interna complicara una transición que consideraba urgente. Si esto es cierto, la escena transmitida en directo no fue solo una sorpresa pública, sino también privada. Camila no estaba interpretando un papel. Estaba viviendo el momento en tiempo real, el ascenso de Guillermo y la nueva narrativa. Mientras la música ceremonial continuaba y Guillermo pronunciaba su juramento, quedó claro que algo irreversible había ocurrido. La monarquía británica, símbolo de continuidad y estabilidad, acababa de demostrar que también puede reinventarse con rapidez quirúrgica. Guillermo proyectó una imagen de calma preparada, como si aquel instante hubiese sido ensayado durante toda su vida. No hubo titubeos,
No hubo gestos de improvisación. La transición fue limpia en apariencia, aunque emocionalmente convulsa. Para muchos observadores internacionales, el mensaje fue contundente. La corona prioriza la supervivencia institucional por encima de cualquier narrativa personal. El temor al relevo. Guillermo en el horizonte. El equilibrio empezó a resquebrajarse cuando los rumores sobre una posible aceleración en la sucesión comenzaron a circular en los círculos internos del palacio. El nombre de William, Prince of Wales, resonaba cada vez con más fuerza. Su presencia pública crecía, su liderazgo se consolidaba y su popularidad superaba ampliamente a la de cualquier otro miembro activo de la familia real. Para Camila, aquello no era un simple trámite institucional, era una amenaza directa. Fuentes cercanas a la Casa Real aseguran que, en privado, la reina comenzó a manifestar inquietud. Se activaron contactos discretos con determinados medios de comunicación. Surgieron artículos que ponían en duda la preparación emocional de Guillermo, describiéndolo como un heredero reticente, marcado por traumas del pasado, inseguro ante el peso del trono. Nunca hubo pruebas directas que vincularan esas narrativas con Camila, pero la sincronía de los mensajes levantó sospechas en los pasillos del poder. El recuerdo de Diana seguía siendo un factor determinante. Para Guillermo, no era solo memoria, era herencia moral. Cada vez que veía cómo la institución reescribía el relato del pasado, sentía que la historia de su madre era desplazada en favor de quienes habían sobrevivido políticamente. Dos cortes, un mismo palacio. La tensión no se limitó al vínculo entre Camila y Guillermo. La creciente popularidad de Catherine, Princess of Wales, generó fricciones evidentes. Carismática, cercana y con una imagen pública impecable, Catherine se convirtió en el rostro moderno de la monarquía. Según informes internos, Camila cuestionaba con frecuencia la agenda de la princesa, su visibilidad en actos oficiales y su protagonismo en fotografías institucionales. Lo que comenzó como diferencias logísticas terminó consolidándose en dos bloques claramente diferenciados dentro del palacio: la llamada Casa de Guillermo y la Corte de Camila. Este último círculo, compuesto por asesores de confianza y leales históricos, operaba como un gabinete paralelo. Gestionaba la imagen de la reina, coordinaba comunicaciones estratégicas y promovía una mayor presencia en asuntos de Estado. Camila se veía a sí misma como pieza indispensable en la estabilidad del reinado, pero en esa red cuidadosamente tejida, comenzó a crecer la ansiedad. Las llamadas nocturnas se multiplicaron. ¿Estaba realmente Carlos considerando una transición anticipada? ¿Se estaba posicionando a Guillermo sin su conocimiento? El silencio que respondía a sus preguntas era más inquietante que cualquier confirmación. El último intento, horas antes de una ceremonia clave, Camila buscó un último cara a cara con el rey. Testigos describen el encuentro como sobrio pero cargado de tensión emocional. Carlos, visiblemente fatigado, se negó a retrasar lo que calificó como inevitable. Fue un punto de inflexión. La mujer que durante años ocupó el centro de su mundo político y personal comenzaba a quedar al margen de las decisiones históricas. Mientras tanto, Guillermo enfrentaba su propia batalla interna. Nunca persiguió la corona, fue la corona la que lo persiguió a él. Durante décadas cumplió con disciplina, aceptando tradiciones y protocolos sin cuestionamientos públicos. Pero el clima de intrigas, rumores y medias verdades lo llevó al límite. La confrontación era inevitable. Clarence House. El estallido contenido. En un salón privado de Clarence House, Guillermo encaró a Camila. Sin cámaras ni asesores. Según fuentes cercanas, fue una conversación intensa, cargada de reproches acumulados durante años. Él cuestionó su injerencia en la planificación sucesoria y su papel en la dinámica familiar. Ella respondió con frialdad, acusándolo de debilidad, de exceso de emocionalidad y de falta de determinación. Ninguno cedió. Pero la grieta ya era visible. En ese momento, Guillermo no estaba solo. Anne, Princess Royal, respaldó discretamente su postura, fiel a su defensa histórica de la disciplina institucional. También Prince Edward, Duke of Edinburgh, mostró inclinación por una transición basada en la unidad más que en la estrategia política. El apoyo decisivo, sin embargo, llegó desde la intimidad. En la quietud del amanecer, Catherine tomó la mano de su esposo y pronunció palabras que disiparon sus últimas dudas. Siempre había estado preparado, simplemente no lo creía. La carta que cambió el rumbo. Ese mismo día, Guillermo escribió una carta a su padre. No era un mensaje para la prensa ni para el aparato institucional. Era una declaración personal de principios: servir sin máscaras, liderar sin concesiones. La dejó en el estudio del rey, sellada, sin testigos. Lo que siguió no fue miedo, sino determinación, pero el giro final llegó desde Carlos.
En una reunión privada con su círculo más cercano, el monarca realizó una confesión inesperada. No fue solo un adiós simbólico, fue una reinterpretación de su propio reinado. Reconoció errores, tensiones no resueltas y decisiones que marcaron a su familia. Aquellas palabras, nunca destinadas al dominio público, terminaron filtrándose parcialmente y generando un terremoto político y mediático. Para Camila, significó el derrumbe definitivo de cualquier esperanza de controlar el relato sucesorio. El silencio, admitió, no se debió únicamente a la prudencia institucional. Fue miedo, fue orgullo, fue el deseo de preservar una ilusión de control en una institución que vive precisamente de esa apariencia inquebrantable. Pero la enfermedad no fue lo único que salió a la superficie. También habló de culpa. Una culpa que, según sus propias palabras, lo perseguía desde la muerte de Diana Spencer. Reconoció que la institución reaccionó con frialdad ante el dolor popular y que él, como heredero en aquel entonces, no supo o no pudo corregir el rumbo. «Dejé que el pasado dictara el presente», dijo con la voz quebrada, «y al hacerlo puse en riesgo el futuro». En ese punto, la confesión adquirió un tono aún más delicado. Sin pronunciar acusaciones directas, asumió responsabilidad por haber permitido que Camila ascendiera sin cuestionamientos al papel de reina consorte. No hubo reproches abiertos, pero sí una omisión elocuente cuando habló del porvenir de la corona. Esa ausencia pesó más que cualquier declaración. El mensaje a Guillermo: una transferencia inevitable. El momento decisivo llegó cuando el monarca dirigió su mirada a la cámara y habló directamente a su hijo mayor, Guillermo. Lo elogió por su serenidad, por su sentido del deber que nunca buscó protagonismo, pero tampoco eludió responsabilidades. Destacó su capacidad de liderar sin ambición visible, un rasgo que, insinuó, lo diferenciaba de generaciones anteriores. Y entonces pronunció la frase que cambiaría el rumbo de la historia reciente de la monarquía. La corona debe ir ahora a donde verdaderamente pertenece. No fue un anuncio formal de abdicación, pero en el contexto de su enfermedad y de la carga moral que describía, la declaración tenía un peso definitivo. La grabación, según fuentes palaciegas, nunca estuvo destinada a hacerse pública. Sin embargo, alguien dentro del círculo íntimo decidió filtrarla. En cuestión de horas, el contenido llegó a manos de periodistas y asesores influyentes. A la mañana siguiente, el país amanecía con titulares que hablaban de transición inminente. Para Camila, la filtración fue devastadora. Su autoridad siempre se sostuvo en la percepción de estabilidad y en la progresiva aceptación pública de su figura. Con una sola confesión, esa arquitectura simbólica se vino abajo. La ceremonia que cambió el relato, lo que debía ser un acto solemne, se convirtió en uno de los momentos más comentados en la historia reciente de la realeza británica. En el gran salón ceremonial, vestido con siglos de tradición, Guillermo avanzó con la espada en la mano. La atmósfera era densa, casi reverencial. No había titubeos en su andar. Cuando comenzó a recitar el antiguo juramento, el silencio se volvió absoluto. A su lado, Catalina observaba con lágrimas contenidas. No eran lágrimas de victoria, sino de conciencia histórica. Sabían que no se trataba de un triunfo personal, sino de un punto de inflexión institucional. Pero las miradas no estaban únicamente sobre el nuevo soberano. Se posaban también en Camila, sentada a pocos metros, rígida, con el rostro pálido y las manos aferradas al tejido de su vestido, parecía luchar contra una tormenta interior. Testigos aseguraron que murmuró algo a sus asistentes. Expertos en lectura labial consultados por la prensa sensacionalista afirmaron que pudo haber dicho: esto no era el plan. Cuando la corona fue presentada simbólicamente a Guillermo, el público aplaudió con respeto. En medio de ese sonido contenido, Camila intentó incorporarse. Se sostuvo en el apoyabrazos, vaciló y volvió a caer sobre el asiento. El gesto fue breve, pero suficiente. Las cámaras captaron cada segundo. En cuestión de minutos, las imágenes recorrían el mundo, el rostro pálido de la reina en directo, el momento en que el poder cambió de manos, la caída que simboliza un final. La narrativa estaba servida. Entre la dignidad y la tormenta, lo notable fue la reacción de Guillermo. No hubo gesto de celebración, ni mirada de triunfo. Solo determinación. Sus ojos se cruzaron con los de Catalina, conscientes de que el peso de la institución descansaba ahora sobre ellos. Sin embargo, el verdadero drama apenas comenzaba. Tras las puertas cerradas del palacio, Camila no asumió el nuevo escenario con resignación. Fuentes internas describieron días de tensión, reuniones privadas y advertencias veladas. Se sentía traicionada, humillada, despojada de influencia sin previo aviso.
Si no podía reinar en plenitud, estaba dispuesta, según allegados, a ejercer presión desde las sombras. La frase que comenzó a circular en los pasillos fue contundente. Si quieren guerra, la tendrán. La monarquía británica, experta en gestionar crisis públicas, enfrentaba ahora un conflicto interno que amenazaba con fracturar su delicado equilibrio. La revelación de la enfermedad de Carlos III no solo abrió la puerta a una sucesión acelerada, sino que expuso heridas antiguas y rivalidades nunca resueltas. Una coronación inesperada y una traición personal. La proclamación de William, Prince of Wales, como rey, no solo alteró el equilibrio institucional, dinamitó el frágil pacto interno que sostenía a la familia real. Lo que más habría herido a Camila no fue la pérdida del protagonismo, sino el hecho de no haberlo previsto. En su entorno se habló de traición, no solo política, sino íntima. En cuestión de 48 horas tras la ceremonia, fuentes cercanas aseguraron que Camila convocó a sus asesores legales en reuniones privadas y herméticas. Exigió claridad sobre sus derechos, sus títulos y su acceso a propiedades que durante años había considerado aseguradas. Su tono, según quienes participaron, fue directo y cortante. Se sentía despojada de algo que le había sido prometido. Dentro del palacio, algunos interpretaron ese movimiento como una declaración de guerra. La amenaza de los archivos privados. Lo que siguió elevó la tensión a niveles inéditos. Camila, siempre meticulosa, habría conservado durante años correspondencia privada con Carlos, intercambios delicados con asesores reales y comunicaciones que, de hacerse públicas, podrían comprometer la narrativa oficial de unidad. Un colaborador describió ese material como verdades cuidadosamente archivadas, no necesariamente escándalos explosivos, sino fragmentos capaces de erosionar la imagen de cohesión que la monarquía proyecta con tanto esfuerzo. Paralelamente, Camila habría contactado discretamente con antiguos asistentes, empleados retirados e incluso miembros secundarios de la familia que aún le guardaban lealtad. El objetivo parecía claro: construir un bloque interno de resistencia frente al nuevo orden encabezado por William. Cada paso, sin embargo, profundizaba la fractura. Carlos, atrapado entre dos fuegos, en medio de la tormenta, Carlos quedó en una posición imposible. Ya debilitado física y emocionalmente, se vio obligado a mediar entre la furia de su esposa y la autoridad silenciosa de su hijo. El hombre que durante años intentó mantener la estabilidad familiar, aparecía ahora superado por los acontecimientos. La tensión comenzó a filtrarse hacia el exterior. Sin declaraciones oficiales, pero con gestos evidentes, el palacio inició una reconfiguración discreta: acceso restringido a determinadas residencias, exclusión de eventos clave y una progresiva invisibilización pública de Camila. El mensaje era claro y devastador. Su etapa activa había terminado. La firmeza silenciosa de Catherine, en medio del vendaval, una figura se mantuvo imperturbable. Catherine, Princess of Wales. Ante rumores sobre posibles amenazas o filtraciones, su respuesta fue serena: que la verdad hable más fuerte que el miedo. No fue una frase improvisada, fue una línea divisoria. Catherine, consciente del peso simbólico de cada palabra, evitó el enfrentamiento directo, pero dejó claro que el nuevo reinado no se sostendría sobre el temor ni el chantaje emocional. Su postura reforzó la imagen de estabilidad que William necesitaba proyectar, el discurso que marcó una nueva era. En su primer mensaje como monarca, William no se limitó a repetir fórmulas tradicionales. Habló de servicio y de deber, rindió homenaje a su padre, pero introdujo un matiz inédito: la necesidad de claridad moderna y verdad emocional dentro de la institución. Anunció una iniciativa centrada en salud mental, transparencia y reconciliación familiar. Fue una respuesta implícita a años de turbulencias mediáticas y conflictos internos. El mensaje era inequívoco: la monarquía no volvería a esconderse tras el silencio rígido. Cuando se refirió a Catherine como la reina del pueblo, el gesto trascendió el protocolo. No era un título oficial, pero sí una consagración simbólica ante la opinión pública. El aplauso selló el momento. Luego vino el anuncio estructural: redistribución de funciones, redefinición de roles y una reorganización del ceremonial. Un nombre, sin embargo, brilló por su ausencia: Camila. No fue mencionada, ni homenajeada, ni integrada en el nuevo esquema. La omisión fue más elocuente que cualquier declaración. William cerró su intervención con una frase que resonó más allá de los muros del palacio: esta corona no se hereda, se confía. Era la declaración de un rey decidido a ejercer el poder como responsabilidad, no como privilegio. El sobresellado que lo cambió todo, cuando parecía que la crisis alcanzaba un punto de estabilización, emergió un elemento inesperado: un sobre lacrado hallado en la bóveda personal de Carlos.
No figuraba en registros oficiales ni había sido tramitado por los canales habituales. En su interior, una carta manuscrita, fechada apenas un mes antes de la investidura de William, contenía un mensaje dirigido a sus hijos, William y Harry. El tono no era institucional, sino íntimo. Carlos expresaba orgullo y también disculpas. Hablaba de reconciliación y del dolor causado por las divisiones familiares. Pero el párrafo final desató un nuevo terremoto. Carlos establecía que las joyas privadas de Diana, aquellas que no pertenecían a la corona, sino que le fueron entregadas a título personal, debían pasar exclusivamente a Catherine, sin redistribuciones, sin disputas. La decisión era inequívoca. Más que una asignación patrimonial, fue interpretada como una declaración simbólica. El legado emocional de Diana quedaba vinculado a la futura reina. No a Camila, no a un equilibrio político, sino a una continuidad sentimental. La magnitud del gesto fue, sencillamente, abrumadora. No se trató solo de un acto simbólico ni de una reafirmación dinástica. Fue, ante todo, una declaración íntima y definitiva sobre qué memoria deseaba proteger el monarca y qué lugar en la historia real estaba dispuesto a consagrar. En sus últimas palabras escritas, el rey, identificado por muchos como Carlos III, dejó algo más que instrucciones, dejó una confesión. El documento, redactado con un lenguaje medido y profundamente humano, revelaba una inquietud que durante años circuló en voz baja en los pasillos palaciegos. El rey habló de confusión en sus meses finales, de sentirse apartado de decisiones clave y de experimentar la sensación de estar guiado por voces no enteramente propias. La implicación fue inmediata. Sin mencionar directamente a Camila, la sombra de su influencia quedó plasmada entre líneas. Esta vez no como rumor cortesano, sino como testimonio manuscrito. Lo más impactante no fue lo que dijo sobre el poder, sino lo que omitió. No habló de títulos, herencias ni deberes institucionales. Su mensaje final fue desarmantemente sencillo: que el amor, y no el legado, determine tu reinado. Una frase que, más que consejo, sonó a advertencia. La filtración del documento se produjo pocas horas después. Nadie asumió la responsabilidad, pero el efecto fue inmediato y global. Medios de comunicación de todo el mundo analizaron cada palabra, cada pausa, cada posible doble sentido. Para la institución, la llamada firma, se trató de una nueva crisis reputacional. Para el público, en cambio, fue una forma de cierre emocional. Para Camila, el silencio fue la única respuesta. Con una corona transmitida, una verdad revelada y una reina en el centro de la controversia, la monarquía entró en una nueva etapa. No fue una transición limpia ni exenta de dolor. Las cicatrices quedaron expuestas, recordando que incluso las instituciones más antiguas están hechas de decisiones humanas, fragilidades y afectos.